Nunca digas en voz alta que los skinwalkers no existen. Qué gusto volver a vernos, Noctámbulos. Antes de comenzar con la intro, quiero decirte que estoy muy al pendiente de todos tus mensajes, que soy yo quien contesta y que leo cada uno de los escritos que me dejas. Leo incluso hasta los que no me gustan, pero está bien, porque así conozco un poco más a fondo la comunidad que estamos formando. También otra cosita que quería contarte es que estoy por formar un servidor de Discord en donde podemos platicar en vivo sobre los temas que seguro nos gustan a todos. Y el último mensaje que quiero darles es que gracias a ustedes tenemos muchísimas visitas diarias, pero el 90% de las personas que vienen seguido no se suscriben y de verdad me ayudaría un montón que lo hicieran. Así agrandamos el canal y mejoramos la producción. Pero bueno, a fin de cuentas, sabes que puedes desuscribirte en el momento que tú quieras, pero si te suscribes, te van a avisar cada que yo suba contenido nuevo en cualquiera de las distintas pestañas que tiene en YouTube. Bienvenidos una noche más a mi oscuro rincón del terror. En esta noche nos adentraremos en los antiguos territorios Anasazi para lograr conocer qué son los Skinwalker. ¿Los has escuchado mentar alguna vez? Bueno, ha llegado la hora de que vayas por un aperitivo, cierres puertas y ventanas y les digas a todos que a partir de ahora estarás ocupado, porque aquí comenzamos. El pueblo de Iné, si es como se autonombran los indios navajos, provenían de los frondosos bosques canadienses, muy al norte del continente de América. Pero algo pasó que hace unos 1000 años comenzaron a desplazarse hacia la parte central del continente americano, deteniéndose en la zona de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Ahí se asentaron y comenzaron a hacer crecer su grupo de gente en los antiguos territorios Anasazi. Y por supuesto los mismos apaches bautizaron como Apache Navajo a estos humanos que llegaron a sus tierras. Su nombre significa los forasteros que siembran a la orilla del río. Bueno, cuando los españoles llegan en 1595 a esta región compuesta por las 4 esquinas, por los 4 estados, conocen a los navajos. Y ellos son los que les quitan el nombre de Apache. Entonces los dejan únicamente como indios navajos a secas. Así era como los españoles entendían su nombre y era como les llamaban, simplemente navajos. Y bueno, esta es la historia muy resumida de cómo aquel pueblo en un determinado momento hace que todo el mundo de habla hispana voltee a verlo, porque cerca de los años 90 se hablaba fuertemente de los skinwalkers, que en lengua navaja serían llamados los Ieatrishe. Cuando los navajos llegan a estos territorios, llegan como nómadas, buscando las 4 montañas sagradas, o el territorio de las 4 esquinas. Según sus leyendas, era donde ellos debían habitar, y después de encontrarlo, deciden conformar su espacio según sus necesidades, y así comienzan a desarrollarse pues como un pueblo más estable. Pasado el tiempo, y después de la conquista de Mesoamérica, los españoles llegan con toda la intención de someter también a estos pueblos bajo su yugo. Y esto obviamente comienza a generar serios problemas, porque en realidad los únicos nativos con un potencial grande eran los Anasazi, quienes habían construido ciudades de un tamaño considerable. Pero hacía muchísimo tiempo que ellos se habían ido, y todo lo que les había pertenecido ahora estaban en manos de otras culturas. Entonces cuando los españoles llegan, se encuentran con pequeños pueblos de indios y chocan totalmente, porque los apaches eran demasiado bélicos, y en cambio los navajos eran más espirituales, más centrados en sus creencias y en su cosmogonía. Y obviamente, ninguna de estas dos culturas predominantes aceptarían a los españoles, ni viceversa. Es entonces cuando los españoles, continuando con su rutina, comenzaron por capturarlos para someterles y convertirles en esclavos. Necesitaban mano de obra para trabajar en las minas que estos ya habían tomado como propias. Y es que en este punto de la historia, por primera vez, es nombrado el Skinwalker. Los antiguos hombres de medicina, al ver cómo los españoles abusaban de su gente, tomaron una decisión. Y en sí, el pueblo era tan espiritual
que ellos sabían del poder que contiene la luz, pero también conocían el poder que tenía dentro la oscuridad. Según rezan las leyendas, un grupo de estos hombres de medicina, una noche después de la asamblea, deciden hablar entre ellos y exponer lo que el lado oscuro de la magia podía ofrecerles para salvar a su gente. En realidad, el lado blanco de la magia, ellos lo utilizaban a diario. Lo utilizaban para conseguir buenas cosechas, para mandar llamar a la lluvia, a la sanación, traer una buena cacería, para ayudar a sus mujeres con los partos. En sí, la buena magia podía hacer por ellos muchísimas cosas, y lo hacía. Pero había un detalle, y es que la luz no podía dañar. Por más que ellos pidieran, no era algo que se veía reflejado. La luz no está hecha para causar daño, y eso fue una gran limitante para su pueblo. Entonces, por lógica, habría que voltear hacia el lado oscuro y conocer a fondo cómo esto podría ayudarles. Bueno, el poder y el daño que ellos ocupaban para poder defender al pueblo navajo se los mostró la oscuridad. Por eso fue que se decidió, dentro de la congregación, pisar aquellos terrenos que por precaución nunca se habían conjurado aquel día. El ritual para que el primer Iatwiche o Skinwalker no fue para nada sencillo. Por supuesto que no lo fue. Para que estos hombres de medicina pudieran lograr convertirse en hechiceros empapados por aquella oscuridad, se ocupaba de mucho coraje, porque el primer paso sería matar a un familiar cercano, dígase hermano, hijo, padre, cualquier persona cercana que pusiera realmente a prueba tus convicciones de querer estar del otro extremo. ¿Por qué? Pues porque no se trataba de desvivirle fácil y rápidamente, no. Aquel ritual pediría que su muerte debía ser completamente terrible, lenta y dolorosa. Las primeras veces se optaba por el desollamiento en vida. Aquel acto atroz que se acababa de cometer comenzaría poco a poco a acabar con la bondad y con tu fuerza de voluntad, para así prepararte para alojar a los espíritus siniestros de los que, en breve, serías el recipiente. Después de conseguir la muerte de aquel ser querido, seguían noches de rituales completas, llamados entre cánticos, moliendas de huesos de muertos, polvos de minerales, y todo esto sería para poder invocar a poderes superiores que escucharían tus peticiones y que te ayudarían a resolver el gran conflicto de ese momento. Y para que aquellas peticiones fuesen escuchadas, tendrías que estar ingiriendo partes del cuerpo del asesinado, noche tras noche. Y entonces sería el mismo espíritu del difunto quien te ayudaría en esos momentos. Mucho se dice en distintas culturas que tener contacto piel a piel con un cuerpo muerto hace que el ángel de la muerte voltee a mirarte. Por ejemplo, en el judaísmo está estrictamente prohibido tocar un cadáver, porque se cree que esto hace que el ángel de la muerte dirija su mirada hacia ti, y esto no es para nada bueno. Entonces, aquellos nativos también lo sabían. Hoy en día, el simple hecho de presenciar este tipo de rituales para nosotros sería espantoso, pero sin duda sería lo que aquellos espíritus oscuros necesitarían para poder hacerse presentes. Según las historias, si aquel hombre de medicina sobrevivía sin perder completamente la cordura, entonces él ya había cruzado la barrera. En ese momento, él habría dejado de ser un chamán portador de la luz para ser lo opuesto, un brujo oscuro con un poder increíble, solo capaz de ser combatido por algunos cuantos que sabrían cómo acabar con él. Pero él ya no sería un navajo. En ese momento se le denominaría como un Ie Atwiche, el que camina en 4 patas. ¿El problema? Sí, hay un problema. El problema es que aquel buen hombre jamás regresaría a ser el mismo que había vivido entre la comunidad. Al momento de ceder su cuerpo como un recipiente de varios espíritus oscuros, poco a poco su conciencia terminaría por fundirse con estas entidades, y él dejaría de responder incluso a su propio nombre. Y según todas estas leyendas navajas, es como se cuenta que nacen los primeros skinwalkers.
Y así también es como comienzan a enfrentarse y a atacar a los españoles. Un dato súper curioso es que los españoles jamás, nunca conquistaron al pueblo navajo. Muchos decían que era increíble cómo el pueblo central, que residía dentro de las 4 esquinas, seguía viviendo como si nada pasara, cuando los españoles estaban prácticamente exterminando a los apaches. El tiempo pasó y con la retirada de los españoles, el pueblo navajo se quedó con varios aprendizajes. Por ejemplo, resultaron ser increíbles jinetes de caballos, animal que no conocía. Su espíritu logró hacerse uno con el animal y realmente había pocos jinetes como los navajos. Aprendieron también el uso de las armas de fuego. Eran denominados como grandes guerreros. Pero sobre todo, aprendieron que el bien y el mal eran palpables y que el mal tiene un inmenso poder para destruir, así como el bien tiene un excelente poder para sanar y para ayudar. También aprendieron que aquellos acuerdos que se hacían con el lado oscuro de la magia y del espiritismo corrompía tanto que aquel que aceptaba el espíritu y el poder de un skinwalker no regresaría a su forma humana, pues simplemente el ser humano se empaparía de tanto poder que sería prácticamente imposible que él renunciara a esta oscuridad. Pero bueno, después de la llegada y salida de los españoles, llega un tiempo de bonanza para el pueblo navajo. Pero todo tiene su fin. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1846 a 1848, llega el fin oficial de la Guerra México-Americana, terminando México por ceder a los Estados Unidos un gran territorio. Hecho esto, las tropas americanas comienzan a invadir estas tierras, que ahora eran suyas, y llega nuevamente el derramamiento de sangre para los pueblos, que hasta entonces, y siendo parte de México, habían tenido una mediana paz, por supuesto, dejando de lado la historia con los españoles. Estos soldados comienzan a desplazar algunas veces por las buenas y otras no tanto a los pueblos originarios de las reservas delimitadas por el nuevo gobierno americano. Por supuesto, los apaches, en completo desacuerdo, se envuelven en una guerra tremendamente sangrienta hasta casi terminar extintos. Por su parte, los navajos son tomados y trasladados lejos de su tierra, lejos de las 4 esquinas sagradas. La historia nos dice que se crearon fuertes donde fueron muy al estilo de los campos de concentración y fueron encerrados y privados de su libertad. Ahí comenzaron a morir por las terribles condiciones con las que eran tratados, comenzaron a enfermar y al no poder salir no había cómo conseguir plantas medicinales y por otra parte eran sometidos a pasar largos periodos sin alimento, lo que generaba fuertes bajas en sus números iniciales porque prácticamente los estaban dejando morir de hambre. Y fue aquí donde nuevamente un comité vuelve a reunirse para volver a llamar a sus guardianes, a los skinwalkers. Aquellos soldados adheridos a la milicia resultaron ser particularmente crueles. Aparte de quitarles sus tierras, estaban buscando erradicar a los salvajes, como eran llamados burlonamente. Después de pasar por todo el proceso de volver a traer aquellos espíritus protectores, se cuenta que en 1878 el pueblo completo de los navajos ya estaba de regreso en la tierra adorada por ellos como sagrada. Volvían victoriosos a las 4 esquinas. Regresaban por fin al Dinebiqueyaj, que sería la gran reserva de la nación navajo o navaja. Es igual, ambos términos son correctos. Pero al triunfar en esta ocasión, tuvieron que enfrentarse a un gran problema. Y es que para poder derrotar al numeroso y brutal ejército de Norteamérica, habían traído a varios espíritus de los skinwalkers. Y sí, habían servido a los navajos, les habían protegido y les habían ayudado a vencer a los hombres blancos, pero ahora tendrían que terminar con ellos nuevamente, por el bien de la nación navajo y por el bien de aquellos que colindaban con la reserva. Estas entidades eran algo que no podían estar sueltas por ahí, ya que no eran hombres, eran algo más oscuro, y buscarían seguir la encomienda de destruir hasta que se les erradicase por completo. Entonces en ese año, en 1878,
se ejecutan a un poco más de 40 navajos bajo el señalamiento de poseer al espíritu del Skinwalker. Por lo tanto, se les quitó la vida. De acuerdo con la ley de la nación Niney, un navajo, aquel que se transformaba, aún así sea para proteger en tiempos duros al pueblo, ya no es humano y por tanto no merece vivir después de cumplir su encomienda. Desafortunadamente, no se llevó un conteo correcto de cuántos hombres de medicina se habían convertido en aquel monstruo, y aunque se ejecutaron a 40, mucho se habló de que algunos escaparon a la matanza, y aquellos continuaron con la tradición de hacer pacto con lo oscuro. Las leyendas continuaron hasta entrados los años 90. A partir de ahí, curiosamente, la nación y sus alrededores no ha vuelto a reportar la aparición de estas entidades. El último caso con registro fue el de una policía de la reserva, una nativa navajo que reportó ante las autoridades haberse enfrentado a un Skinwalker. Y déjame decirte que esto no fue poca cosa, porque incluso el gobierno de Estados Unidos se inmiscuyó en este tema. Pero bueno, aparte de ser escalofriante, lo vamos a ver en otro episodio donde trataremos leyendas sobre estos seres. Que el último caso, te digo, más que una leyenda, fue una historia real al entender de ellos. Entonces, antes de terminar, recapitulemos. El Skinwalker es un ser humano con previo conocimiento de la magia y que haciendo uso de esta y a capricho cambia su apariencia humana a la de algún animal. Lo que cuentan las historias a la luz de la fogata en medio del desierto es que estos seres humanos eligen un animal, el que les sea útil en ese momento. Y ¿sabes qué? Si crees que entonces este es un nahual o algo muy parecido, no, porque el Skinwalker también puede tomar la forma de otro ser humano, imitar la voz, clonar por completo la forma de andar de otro individuo. Pero hay una manera de descubrir a estos entes. En su forma humana, el Skinwalker dentro de sus ojos tendrá un espíritu animal, por lo que muchos afirman que si los miras directamente, verás un extraño brillo que sería el indicador de que estás frente a un Skinwalker. Por contraparte, si lo ves en su forma animal a los ojos, verás un rostro de humanidad en ellos. Casi siempre estos seres forman parte de un depredador. No suelen tomar la forma de animales pequeños. Recuerda que fueron traídos para destruir, y eso es algo que ese espíritu nunca olvida. En los años de guerra, mientras de que la nación abajo estuvo peleando, se acostumbraba a verlos como un oso, como un puma, como un lobo, pero sin limitantes. Es decir, que estos son más ágiles, más rápidos y más fuertes que un animal convencional. Además, se vuelven increíblemente elásticos, sobre todo si es de noche. Estos seres no acostumbran a presentarse de día, aunque si lo llegan a hacer, sus facultades no quedan cubiertas al 100%. Su transformación queda incompleta. ¿Has escuchado sobre los Skinwalkers que parecen entre muertos desencarnados y animales? Es por esta condición. La luz del día parece mermar sus poderes, pero ojo, porque esto no deja de lado la fuerza y sus habilidades sobrenaturales, las cuales seguirán vigentes sin importar la hora del día. ¿Cómo matar a un Skinwalker? Bueno, intentar acabar con uno de estos seres corruptos no será nada fácil, y es que un arma normal no le dañará. Las armas con las que se piense acabar con estos seres tienen que pasar previamente por una especie de ritual, en donde con ceniza blanca, la ceniza blanca se supone que se hace con algunas plantas específicas, resinas y alguno que otro mineral místico, se debe de untar en el arma, y este se va a usar con el fin ya específico. Pero el disparo con dicha arma tiene que ir dirigido hacia la cabeza o el cuello, y después de esto, con una daga bañada en esas mismas cenizas, se le cortará el cuello. Hasta ahí todo aparentemente suena fácil. Pero otro detalle de estos seres, de los Skinwalkers, es que saben lo que estás pensando. Esta es otra de sus capacidades, por eso es que es tan difícil acabar con uno de estos. Se ocupa en realidad un hombre de medicina que te brinde su protección. Solo ellos pueden hacer, por medio de encantos, de hierbas y de talismanes, que este ente no entre a tu mente. Los amuletos de estos hombres de medicina son muy poderosos y por eso es que son tan importantes.
¿Sabes qué otra cosa puede hacer un skinwalker? Tomar el control de tu ser, de tu cuerpo. Cuando descubres al skinwalker mirándolo directamente a los ojos, este entra en ti y así puede hacer que tú hagas lo que él quiere que haga. La posesión no durará mucho, pero mientras él esté en tu cabeza, tu cuerpo está prácticamente a su merced. Y así como lo ves, de esta manera intentar acabar con un skinwalker no es nada sencillo. Ahora sí pasemos a la última pregunta. ¿Cómo saber quién es un cambiapieles? Bueno, eso es extremadamente fácil, porque se dice que hacen reuniones como los aquelarres de las brujas europeas. Eso sí es muy curioso. Pero bueno, estas reuniones que hacen en lo más alejado del desierto, donde nadie los ve, o donde ellos creen que nadie los ve, ellos bailan, hacen llamamientos, y en general suponemos que se la pasan muy bien. Pero aquí es donde los nativos, los hombres de medicina, saben quién entra y quién sale de la reserva. Por lo general, los cambiapieles siempre traerán encima una salea, una piel de animal sobre ellos, porque necesitan mantener el contacto, el lazo con el reino animal. Por eso nos verás la mayor parte del tiempo ataviados con estas pieles. Pero ojo, porque no serán pieles de oso o de un depredador, como lo pensarías. Eso llamaría mucho la atención. Más bien, ellos eligen pieles de borrego, pieles de cabra o pieles de res, algo inofensivo. Así pasarían inadvertidos a los ojos de los que no saben. En este tiempo, suponemos que un skinwalker, en lugar de tener una salea completa, optaría por usar una chamarra de borrego o algo que le siga manteniendo ese lazo. Y bueno, y ahora me vas a preguntar, ¿por qué te dije al comienzo del video que nunca se debe de negar la existencia de los skinwalkers en voz alta? Y es que eso es otra historia. En realidad, dentro de la nación Diné, los navajos nunca deben hablar de esto. Se dice que nombrar a estas entidades es llamarlo. ¿Y sabes qué? Nunca lo hagas. Sobre todo si estás en un solitario bosque al norte del continente. Porque aquí en México apenas tenemos cerca de 40 a 50 navajos al norte entre Chihuahua y Sonora, según el más reciente conteo hecho por la misma nación navaja. Esto fue en el 2020. No, México no es tierra de skinwalkers. Puedes salir en paz a dar un paseo. Claro, siempre y cuando te protejas de otras entidades que también pueden acecharte en la más profunda oscuridad de los lugares solitarios. De mi parte por hoy es todo. Ya sabes que te agradezco infinitamente cada visita, cada like, cada comentario y cada vez que presionas el botón de compartir. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta el próximo domingo, si todo va bien. Hasta luego, noctámbulos. O sea, le duele su cabeza.